¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente para continuar con el camino que venimos haciendo. Recordemos un poquito que estuvimos viendo la vez pasada, ¿sí? Estuvimos trabajando con este autor, Jean-Paul Sartre, ¿no es cierto? Bien, entonces, recapitulando un poquito, estamos en la unidad de estudios de género, pero todavía no llegamos a los estudios de género. Lo que estamos haciendo es un recorrido filosófico, Este recorrido filosófico que yo les comenté en la primera clase, ¿sí? Pasamos por Aristóteles primero, fuimos luego a Tomás de Aquino, ahora estamos en Sartre, como pueden ver, nos estamos deteniendo un rato más y luego vamos a ir a Butler, ¿sí? Pero ahora estamos con Sartre. Yo les había comentado que Sartre es un autor que pertenece al existencialismo y vimos que el texto que estamos trabajando es en realidad una conferencia que él dio. Esta conferencia se llama El existencialismo es un humanismo. ¿Y con qué intención da él esta conferencia? Con la intención de defender al existencialismo, de críticas que estaba recibiendo, críticas que para él nacen del hecho de no entender bien en qué consiste ser existencialista. Entonces, para él, ante todo, hay que poner en claro en qué consiste ser existencialista y qué es el existencialismo. Y para eso, lo primero que él hacía era decir, bueno, hay dos tipos de existencialismo. El existencialismo cristiano y el existencialismo ateo. Yo pertenezco a esta rama, al existencialismo ateo. Y él lo que va a tratar sí, la idea que él va a tratar de defender es que para él, en verdad, por más que haya un grupo de intelectuales que se llaman a sí mismos existencialistas cristianos, para él no se puede ser existencialista y cristiano al mismo tiempo, ¿sí? Para él, digamos, por decirlo así, el único verdadero existencialismo es el ateo para él, porque él ve una contradicción entre ser existencialista y ser cristiano. ¿De dónde venía esta contradicción? Esta contradicción venía de lo siguiente. Él dice, ok, para los existencialistas cristianos, la esencia precede a la existencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la esencia si uno es cristiano, uno va a considerar que la esencia del ser humano, que viene a ser la esencia, el concepto del ser humano, está previamente pensado por Dios y luego Dios le da existencia al ser humano. Entonces Dios, digamos, piensa en su intelecto, voy a crear al ser humano, para lo cual ya tiene él el concepto de ser humano, y luego nos crea. Entonces luego viene la existencia. Entonces él dice, desde el punto de vista cristiano, viene primero la esencia del ser humano y luego viene la existencia. Bueno, él dice, para mí no corresponde al existencialismo esa manera de pensar. ¿Por qué? Porque justamente ser existencialista, como la misma palabra lo dice, consiste en pensar que primero que todo está la existencia, ¿sí? Él va a decir, para un verdadero existencialista, no sé si con estas palabras, pero esta es la idea, para un verdadero existencialista la existencia precede a la esencia, primero está la existencia. Entonces vimos que él, él se ocupa de poner en claro qué quiere decir esto de que la existencia precede a la esencia, a qué nos referimos con todo esto. Entonces nos referimos a que, decía él, el ser humano empieza por existir, ¿no? Ante todo existe, surge en el mundo. Y cuando surge en el mundo no está definido todavía, ¿sí? La esencia de ninguna persona está definida al llegar al mundo, ¿no es cierto? La esencia de cada persona es algo a definir, es algo que habrá que definir. Pero toda persona empieza por existir y luego se define. La definición viene después. Y como la definición viene después, entonces la esencia viene después. No hay esencia al principio, no hay una esencia de Pablo Nieto. Yo me puse a mí mismo como ejemplo la vez pasada. No había esencia de Pablo Nieto cuando Pablo Nieto empezó a existir. Hoy en día hay una esencia. Bueno, pero esa esencia de Pablo Nieto vino después, justamente. No estaba al principio. Y vino gracias a ¿qué? Gracias a mis, atención, que acá empiezan a aparecer palabras clave, ¿no? Esencia, existencia son palabras clave, más vale. Pero atención a estas otras palabras que no se les escapen de vista. Definición, elección. Entonces, hoy en día ya hay una definición de Pablo Nieto, ya hay una esencia de Pablo Nieto. Esa esencia es producto de las elecciones de Pablo Nieto. Entonces Pablo Nieto fue tomando elecciones y esas elecciones fueron definiendo su esencia y la continúan definiendo al día de hoy.
Mientras siga vivo, voy a seguir eligiendo y esas elecciones me van a seguir definiendo. Entonces, mi esencia no está predefinida, no estaba predefinida desde cuando empecé a existir. Y no solo no está predefinida, sino que está en reedición permanente. Reedición permanente. Entonces, todo el tiempo se está reescribiendo, se está redefiniendo lo que es Pablo Nieto. ¿Por qué? Porque Pablo Nieto todo el tiempo, todos los días, a cada minuto toma decisiones. Yo a cada minuto tomo decisiones. Y esas decisiones que tomo, elecciones que tomo, que hago, perdón, en la vida, me definen, me definen. Entonces, atención a estas palabras. Elecciones, actos, ¿sí? Entonces, recuerden que él dice que una persona es lo que se elige a sí misma, ¿no? Entonces, yo me elijo. Cada uno es lo que se elige. Entonces, yo me elijo. ¿Y con qué me elijo? Con mis actos. Y atención acá, porque uno con sus actos se elige a sí mismo. ¿Qué quiere decir se elige a sí mismo? Que uno con sus actos, con sus elecciones, define lo que es, ¿no es cierto? Bien. Y por ende uno es... Perdón, una cosita, antes de seguir con esto. Quiero que vean, por favor, la conexión que hay acá. No me acuerdo si lo dije la vez pasada. Acuérdense de Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, el ser humano, el ser sigue al obrar. El ser es producto del obrar. Entonces, esto a lo que Tomás de Aquino llamaba operari, el obrar, viene a ser lo mismo a lo que Sartre está llamando acá las elecciones de cada persona, los actos de cada persona. Entonces, de mi obrar se desprende mi ser, mi esencia. Entonces, de mi obrar surge mi esencia es producto de mi obrar, mi ser es producto de mi obrar. Entonces ven cómo hay una conexión. Y mi obrar, a ver, fíjense, y conectamos con Aristóteles, ¿no? Recuerden lo que vimos en aquella primera clase sobre el plano físico y el plano metafísico. Entonces, mis actos, mis elecciones, mi obrar, ¿está en qué plano? ¿El físico o el metafísico? Naturalmente el físico. Y mi ser, mi esencia, lo que yo soy, mi definición, ¿está en el plano físico o el metafísico? El metafísico. Bien, ¿y esto es producto de qué? Es producto de lo que está acá. Entonces ven cómo retomamos esa idea aristotélica de que todo lo que está en el plano metafísico es producto de lo que está en el plano físico. Está determinado por el plano físico. Entonces el plano físico es el primero, el fundamental. ¿Sí? Entonces, en el fondo, sigue siendo un planteo aristotélico. Es un planteo con el que Platón, por ejemplo, no estaría de acuerdo. Descartes tampoco y otros tantos filósofos tampoco. Y otros tantos filósofos sí, porque es un tema que divide la filosofía. Bien, ok. Bueno, ahora sí, vuelvo a la cosa de la que quería hablar hace unos momentos. Recuerden que, como yo me elijo, entonces, como está en mi poder definirme, yo soy el único responsable de lo que soy. Así que atención acá, ¿sí? Yo soy el único responsable de mi ser. Que yo sea lo que soy es pura y exclusivamente responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque yo soy enteramente dueño de lo que hago de mi vida. Así que atención a esto, ¿sí? Cada persona es enteramente responsable de su esencia, de su ser. Y cerramos la vez pasada con este plato fuerte que él tira, que es que yo con mis elecciones no solo me elijo a mí mismo, no solo defino mi ser, sino que defino el ser del hombre, dice él. Y cuando dice el hombre se refiere a la humanidad. Entonces, yo con mis elecciones proyecto una definición no solo de Pablo Nieto, sino de persona, de ser humano. Y eso lo hacemos todos. Entonces, la esencia de ser humano, la esencia de persona, de hombre, dice él, está en poder, o sea, es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale esta definición? De los actos de las personas. Así de simple, así de simple. Así que es una enorme responsabilidad la que el existencialismo pone en nuestras manos. Fíjense que el existencialismo, digamos, tiene dos palabras clave que van estrechamente de la mano, que son libertad y responsabilidad. Libertad y responsabilidad. Entonces, es como una buena noticia y una mala noticia, entre comillas. La buena noticia es que sos enteramente libre de determinar lo que vos sos. Lo que vos sos está enteramente en tus manos. Y precisamente por eso, vos sos el único responsable de lo que sos vos. Bueno, ok. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir con
les decía, vamos a seguir con otras cosas que él va mencionando que son importantes. A ver, y que a veces pueden dar un poquito de trabajo, pero en el fondo son parte del planteo y van de la mano de la coherencia de este planteo. A ver, él viene de decir que nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer porque compromete a la humanidad entera. Ok, insisto en que no les voy a decir en qué página está porque quiero que lean el texto y lo van a encontrar por ustedes mismos y mismas cuando lo lean. Él comenta un par de 2 o 3 palabras que circulan mucho en el discurso existencialista, ¿sí? Y palabras que muchas veces son como mal entendidas por el común de la gente, incluso a veces por el común de los intelectuales. Y son palabras tales como angustia, ¿sí? La famosa, ultra famosa angustia existencial. Esto lo habrán escuchado más de una vez. ¿Qué te pasa? Te agarró la angustia existencial, como quien dice, te agarró la depresión. Bueno, es un término cuyo significado hay que poner en claro, ¿sí? Por eso recuerden que la intención de él acá es poner en claro qué dice el existencialismo, porque está mal interpretado lo que dice el existencialismo. Y de ahí surgen un montón de errores y de mala prensa que tiene el existencialismo. Entonces, él menciona 3 palabras, una trae la otra, que son palabras súper importantes. Angustia es una, se los comenté recién. Angustia. Desamparo. Desesperación. Vamos a trabajar un poco con estas palabras. Angustia. Angustia, desamparo, desesperación. Bien. Ahora vamos a darle un poquito a la palabra, a ver qué nos dice. Menciona estas palabras y dice, como verán ustedes, es sumamente sencillo. Ante todo, ¿qué se entiende por angustia? El existencialista suele declarar que el hombre es angustia. Esto significa que el hombre que se compromete y que se da cuenta de que es no solo el que elige ser, sino también un legislador. Entonces, él dice, lo que está diciendo es algo así como lo siguiente. Si a mí, Pablo Nieto, me cayó la ficha de lo que dice el existencialismo, entonces me voy a dar cuenta de que yo soy lo que elijo ser. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. Yo soy también un legislador. ¿Ven cómo acá se metió otra cosa que parece rara al principio, pero que en verdad se desprende de todo lo anterior? Yo soy también un legislador. Entonces, a lo que él está queriendo llegar acá es a que al no estar predefinido el ser de nadie, tampoco está predefinido cómo hay que comportarse, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, si no está predefinido para el existencialismo qué es lo que está bien y lo que está mal, entonces si no está predefinido, ¿qué hay que hacer? Si yo no estoy predefinido cuando llego al mundo, ¿qué tengo que hacer? Definirme, ¿ok? ¿Cómo me defino? Con mis actos, con mis elecciones. Actos, atención a esta palabra también, ¿sí? Con mis actos, con mis elecciones, bárbaro. Tampoco está predefinido qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Definirlo. ¿Y cómo se lo define? Con actos. Entonces yo con mis actos voy... a ver, cuando terminen de ducharse de existencialismo van a entender bien lo que voy a decir ahora. Al principio va a chocar. Con mis actos defino qué es lo que está bien. Entonces, yo ahora, que en medio de la cuarentena me estoy poniendo a grabar estas clases, estoy como apostando a qué es lo que un docente debe hacer cuando hay cuarentena. Filmarse dando clase. O sea, lo que está bien, no está predefinido qué es lo mejor que un docente puede hacer en la cuarentena. No está predefinido. Lo definimos nosotros con nuestros actos. Entonces, esta es mi apuesta.
Esta es mi manera de definir qué es lo que está bien. Pero ¿cómo lo hago? Con actos. Me filmo, me grabo y subo la clase. Está predefinido que si alguien se cayó, vas por la calle y alguien se cayó en la vereda, tenés que agacharte, preguntarle si está bien, ayudarlo a levantarse. No, no está predefinido. Cuando vos te agachás, lo ayudás a levantarse y le preguntás si está bien, estás definiendo que eso es lo que hay que hacer. Choca, tómense un tiempo para digerir esto. Si no lo entienden ahora, no pasa nada. Vayan digiriéndolo a poco, pero va muy a contramano de lo que habitualmente pensamos. Entonces, para él, a ver, si nosotros volvemos a la idea de lo físico y lo metafísico. Estamos hablando de actos y de valores. ¿Cuál de estas dos cosas piensan que pertenece al plano metafísico? ¿Los actos o los valores? Obviamente, los valores pertenecen al plano metafísico y los actos están en el plano físico. Entonces, ¿qué está antes? ¿Qué viene primero? ¿Lo que está en el plano metafísico o lo que está en el plano físico? Estamos hablando de un autor aristotélico. Entonces, lo que está en el plano metafísico es lo primero. Esto determina lo que está acá. Entonces, no son nuestros valores los que determinan o debieran determinar nuestros actos, sino que son nuestros actos los que engendran y crean valores. Entonces, un valor podría ser, supónganse, hay que dar clase lo más tradicional posible a pesar de la cuarentena, porque yo podría haber hecho otras cosas, en las que por otra parte yo no creo, la verdad. ¿Qué es eso? Subirle juegos a internet para que hagan, y actividades varias digitales, qué sé yo. Si hago esto es porque sigo creyendo en esto más que ninguna otra cosa. Pero entonces yo, acá estoy, no sé si se dan cuenta, pero yo acá estoy queriendo proponer un valor, algo que para mí es un valor. Hay que tratar de lograrlo, algo que sea lo más parecido posible a la clase de siempre, aunque estemos a distancia. Y no nos veamos solamente en la pantalla. Bien, ese sería un valor. Pero el punto es, a ver si me captan, Como eso es un valor para mí, entonces yo hago esto. O a causa de que hago esto, eso es un valor para mí. ¿Ven cómo estamos de vuelta en existe la amistad porque existen los amigos, existen los amigos porque existe la amistad? Una persona mejoró como persona porque mejoraron sus actos, se mejoraron sus actos porque mejoró como persona. ¿Qué determina qué cosa determina qué cosa? ¿El plano físico determina el plano metafísico o el plano metafísico determina el plano físico? Estamos en lo mismo. Entonces, tenés un valor. Valor que una persona puede no compartir, Más vale, de eso se trata la vida. Pero para mí es un valor. Hay que dar clases lo más parecidas posibles a las clases tradicionales de siempre, porque son las mejores. Eso sería un valor. Es algo metafísico, no se puede tocar, los valores no se pueden tocar. Y después tienes un acto. Filmarme, que es lo que está pasando ahora. Filmarme con una clase y subirlo a internet. Entonces, ¿qué determina qué? ¿Es el valor el que está determinando mi acto o es mi acto el que está creando ese valor, proyectando ese valor, engendrando ese valor? Bueno, ¿qué te diría Sartre? Son nuestros actos los que crean valores. ¿Por qué? Porque no hay valores predefinidos. Los valores son algo a definir. Y con nuestros actos definimos esos valores. Y yo ahora mismo estoy definiendo un valor. Y si vos vas por la calle y alguien se cae y lo ayudás a levantarse, estás definiendo ese valor. Pero ese valor no estaba predefinido. No es que cuando vos ibas caminando, antes que se cayera esa persona, ya había como en el cielo escrito un valor que decía, hey, si alguien se llega a caer, ayudarlo a levantarse y preguntarle si está bien. No existía eso. Falso. Parece, pero no existe eso. Una persona se cae, lo ayudás a levantarse, le preguntás si está bien y vos ahí, en ese acto, creaste ese valor, proyectaste ese valor. Vos con tu acto del plano físico escribiste, generaste algo, engendraste algo en el plano metafísico, que es un valor. Bueno, esta es la idea. ¿Sí? Ok. Volvemos entonces. Todo esto viene a cuento de qué? A cuento de que él dice que yo, para este planteo no solo yo elijo mi ser, ¿sí? Sino que ustedes, no solo elegimos nuestro ser, sino que elegimos también los valores. Somos no solo autores de nuestro ser, sino también legisladores
somos nosotros los que legislamos y decimos qué está bien y qué no está bien. Bien, si me entendieron esto, y si no lo entendieron, vuelvan para atrás, por favor, mírenlo, porque lo que viene ahora requiere de haber entendido esto, ¿no es cierto? Él dice, ahora entonces, a ver, empiezo a hablar de vuelta. Esto significa que el hombre que se compromete y que se da cuenta de que es no solo el que elige ser, sino también un legislador que elige al mismo tiempo que a sí mismo a la humanidad entera. Quedó, por el tono que puse, no agarré envión con la lectura. Voy de vuelta. Esto significa, vuelvo más para atrás, a ver, él habla de la angustia, del desamparo y de la desesperación. Y dice, como verán ustedes, o sea, va a explicar a qué se refiere el existencialismo cuando habla de angustia, de desamparo y de desesperación. Como verán ustedes, es sumamente sencillo. Ante todo, ¿qué se entiende por angustia? El existencialista suele declarar que el hombre es angustia. Esto significa que el hombre que se compromete y que se da cuenta de que es no solo el que elige ser, sino también un legislador que elige al mismo tiempo que a sí mismo a la humanidad entera, no puede escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad. Entonces, si vos te das cuenta de que no solo elegís tu ser, sino que sos también un legislador, sos vos el que escribe qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque los valores no están predefinidos, sino que los definís con tus actos. Entonces, los valores son algo a crear y son producto de tus actos, y tus actos vos los elegís. Entonces, si vos te das cuenta de eso, no podés escapar al sentimiento de tu total y profunda responsabilidad. De la responsabilidad de que, no solo de que definís tu ser, sino que vos definís los valores. Entonces, sos responsable no solo de tu ser, sino de los valores, de qué está bien y qué está mal. Y este sentimiento es como medio aplastante. ¿Qué te causa? ¿Te causa angustia? Esa es la angustia existencial. La angustia es saber que para cada cosa que haces, lo que vas a hacer no está respaldado por valores predefinidos. Entonces no tenés ese colchón moral atrás, ese respaldo moral que te tranquiliza y que cada vez que vas a actuar te está diciendo, ok, lo que hay que hacer es esto, ¿eh? Ah, ok, me quedo tranquilo, lo que hay que hacer es tal cosa, listo. No, ¿por qué? Porque este respaldo no lo tenés, no está acá atrás, está ahí adelante. ¿Qué quiere decir que está ahí adelante? Quiere decir que los valores no están ya predefinidos para respaldar tus actos, sino que son algo a definir. Algo a definir. Entender esto es soportar la angustia existencial. Angustia saber que no hay valores para respaldar nuestros actos. Esto es angustiante. Dice Sartre, ciertamente hay muchos que no están angustiados. Ciertamente hay muchos que no están angustiados. Pero nosotros, o sea, los existencialistas, pretendemos que se enmascaran su propia angustia, que la huyen. Entonces acá él marca una diferencia. Hay quienes, digamos, como reconocen y soportan esta angustia existencial, y hay quienes la rehuyen, quienes como que la quieren tapar, porque no la quieren aceptar ni soportar. Atención a lo que dice ahora. En verdad, muchos creen al obrar que solo se comprometen a sí mismos. Entonces, ¿quiénes son los que enmascaran la angustia existencial? Aquellos que cuando actúan piensan ¿qué sería que yo enmascare mi angustia existencial? Sería que yo al actuar piense que mis actos solamente, o sea, como que no tienen mayor alcance. ¿Está bien? Entonces, supónganse. Imagínense ustedes que yo en vez de grabar esta clase les hubiera subido un link sobre Sartre, que hay un montón de videos en internet sobre Sartre. Entonces les subo unos links y ya está. Y alguien me dijera, che, nieto, pero el profesor sos vos. O sea, no tenés un trabajo que hacer, una función que cumplir, específicamente vos en vínculo con tus alumnos, más allá de que esos videos ya estén. Y yo digo, bueno, qué sé yo, está listo, con esto no pasa nada, o algo así, no sé, no se me ocurre bien qué decir. El punto es, si yo contesto con estas evasivas, estas respuestas evasivas, esta respuesta de evasión, lo que estoy queriendo decir es, bueno, total,
es un acto, es una aguja en el pajar. ¿Sí? Es una gota en el mar. Es un acto aislado que no cambia el mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si todos los profesores del mundo, para hacer, digamos, su trabajo, entre comillas, mandaron a sus alumnos y alumnas a mirar links de vídeos que ya están en internet? ¿Qué pasa con la función docente, con el trabajo docente? La verdad desaparece, pierde todo sentido. Entonces, si todos hicieran eso, perdería sentido la función docente. Si yo hago eso y trato como de esquivarme de lo que, ¿de qué? De lo que estoy proyectando con mis actos. ¿Qué es lo que estoy proyectando con mis actos? La desaparición de la función docente. ¿Sí? Si yo para llevar adelante esta clase, en verdad lo único que hago es decirles, suban, miren estos links en internet, lo que estoy proyectando con este acto que está en el plano físico, ¿qué estoy proyectando en el plano metafísico? La desaparición del concepto de docencia. Y si yo trato como de esquivar ese fardo diciendo, bueno, hey, es un acto mío solo y ya está, ¿sí? Podrá ser que yo haga esto, pero hay un montón de otros docentes que sí dan clase en un vínculo directo con el alumno y en cada encuentro generan algo único e irrepetible. Yo no lo haré, pero otros lo hacen. Bueno, eso es querer encubrir esa angustia existencial. A ver, ¿cómo lo dice él? En verdad, muchos creen al obrar que solo se comprometen a sí mismos. Y cuando se les dice, pero si todo el mundo procediera así, che, y si todo el mundo hiciera lo que vos haces, ¿qué hacen estas personas, los que tapan su angustia existencial? Se encogen de hombros y contestan, y no todo el mundo procede así. Está bien, bueno, no todo el mundo hace esto. Como diciendo, total, es una gota en el mar. Y él dice, pero en verdad hay que preguntarse siempre, ¿qué sucedería si todo el mundo hiciera lo mismo? Dice Sartre, ¿no? Entonces, una persona que se banca esta angustia existencial es una persona que se banca, ¿qué cosa? Que al hacer cada acto, se pregunta en el fondo, ¿y si todo el mundo hiciera lo que yo hago? ¿Qué pasaría? Entonces, soportar la angustia existencial es que en cada acto que vos haces, saber que no estás respaldado moralmente y saber que estás queriendo... A ver. Volvamos al ejemplo de esta clase, ¿sí? Ok. Yo cuando hago este acto de grabarme en las clases y subirlas, el valor que estoy queriendo proyectar es, esto es lo mejor para hacer en una cuarentena, lo mejor que puede hacer un docente en una cuarentena. Entonces, implícitamente, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que para mí todo el mundo debiera hacer esto. Que para mí todo el mundo debiera hacer esto. ¿Sí? Entonces, esto capaz parece como medio inmodesto decirlo así, qué sé yo. Bueno, no se me ocurre otra manera. Pero si yo hago esto es porque yo pienso que todo el mundo debiera hacer esto. Entonces, y si yo no hago eso, supóngase, subo links y ya está. ¿Estoy queriendo decir que todo el mundo debiera hacer eso? Si vos venís y me preguntás, pero Nieto, ¿vos lo que estás queriendo decir cuando subís links para reemplazar tus clases es que todo el mundo debiera hacer eso? No, qué sé yo. Lo mío es una gota en el mar. Y ya. Y listo. Bueno, eso es tapar la angustia existencial, diría Sartre. Entonces, cuando uno soporta la angustia existencial, uno sabe que los actos de uno no tienen ese respaldo moral, sino que ¿por qué? Porque no hay valores para respaldarlo, porque los valores no están predefinidos, sino que los valores hay que definirlos con los propios actos, ¿sí?, que uno hace. Y estos actos que uno hace tienen que ser siempre la apuesta a que todo el mundo debiera hacer lo que yo hago. Bien. Tapar eso es tratar de tapar la angustia existencial. ¿Cómo se llama eso? Mala fe. Acá aparece otra palabrita. ¿Sí? Mala fe. Mala fe. Entonces, él dice,
Tratar de escapar de esto, de que yo debo actuar de manera tal que todo el mundo debiera actuar como mí, tratar de escapar de esto y decir, hey, mis actos son una gota en el océano y nada más, eso es actuar de mala fe. Es actuar de mala fe. El que miente y se excusa declarando, no todo el mundo procede así, es alguien que no está bien con su conciencia, nos dice Sartre. ¿Por qué? Que está muy bien lo que dice. ¿Por qué? Porque el hecho de mentir implica un valor universal atribuido a la mentira. Entonces, cuando vos mentís, estás proyectando la mentira como valor. Entonces, lo que estás creando es un valor que es hay que mentir. Fuertísimo este planteo. Bueno, escuchen. Esto viene para largo y es interesante. A ver, vamos a cerrar con el tema de Abraham, ¿sí? Y con eso cerramos la clase de hoy para que no me queden tampoco tan largas. Así que seguimos cortando, fraccionando Sartre en diferentes clases. Bien, recién cuando estaba explicando, no sé si notaron, pero en un momento me quedé como en silencio y pensando, y eso me pasó porque mientras yo explicaba cosas de Sartre, cosas sobre los actos, las elecciones y los valores y demás, de golpe me vino a la mente una situación que se me presentó hace poco, ¿sí? Que involucraba cuestiones de valores y actos y elecciones y demás, ¿sí? Así que bueno, perdón por esa pequeña pausa que se generó, pero bueno, sepan que tiene que ver también con que precisamente estamos trabajando una filosofía que se relaciona de manera muy directa con la vida, ¿sí? Así que les puede pasar quizás al estudiar esto que ustedes se sientan interpelados, como me sentí yo hace unos momentos, sobre situaciones que se les pueden presentar, ¿sí? Para eso está la filosofía. Para eso, entre otras cosas, está la filosofía. Porque la filosofía está para otras cosas, para otras muchas cosas también. Está para muchas cosas la filosofía. Por eso es lo más grande que hay. Bueno, bien, seguimos. Yo les dije que íbamos a hablar de Abraham. A ver. O sea, para que se entienda un poquito todo esto que él está diciendo, ¿sí? Estamos tratando de entender esto, ¿no? De angustia, desamparo, desesperación y mala fe. Estas cosas. Son todas cosas muy conectadas, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, capaz, no es la idea como terminar este tema habiendo notado angustia es tal cosa, desamparo es tal cosa. Está todo tan conectado que lo que hay que hacer es poder sostener un discurso en torno a estas cuestiones. Eso es más importante. Eso es lo que va a traslucir más comprensión de parte de ustedes. Entonces, para que se entienda lo que está diciendo, Sartre va a hablar de un ejemplo que da un filósofo, que es Kierkegaard. ¿Sí? Kierkegaard. Y él va a dar un ejemplo, o sea, Sartre cita algo de lo que Kierkegaard habla. ¿Y de qué habla Kierkegaard? Va a hablar de un personaje bíblico, ¿sí? Muy famoso, que es Abraham, ¿sí? Abraham. Entonces, puede que muchos de ustedes ya conozcan la historia de Abraham. Si no la conocen, se las cuento ahora. Una de las historias de Abraham. Abraham se supone que era está en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el libro del Génesis. Entonces, Abraham era... O sea, la Biblia nos lo muestra como un hombre muy fiel a Dios, ¿sí? Con una fe como infinita en Dios. Hay una parte de la Biblia del Antiguo Testamento en la cual se cuenta que Abraham y su mujer Sara no podían tener un hijo y ya estaban mayores y bueno, se aparece un ángel de Dios y les anuncia que va a tener un hijo. Sara se le ríe y qué sé yo, y al final el hijo aparece, lo tienen. Entonces, bueno, la idea sería como que, o sea, si ustedes van leyendo el Antiguo Testamento van a ver que Abraham tiene fe en Dios. Ahí en el episodio ese la que duda es Sara. Y bueno, y Dios va mostrándole a cada minuto, a cada paso, a Abraham que tiene razón en tener fe, que acierta en tener fe, que es lo adecuado, lo indicado tener fe.
Entonces Abraham es el paradigma de la fe inquebrantable en Dios. Y de cómo esa fe termina confirmándose. ¿Confirmando qué? Que hay que hacer caso a lo que Dios dice y que Dios siempre nos termina trayendo cosas buenas para nuestras vidas. Por ahí pasa el personaje de Abraham en el Antiguo Testamento. Ocurre que más adelante, o sea, ya ha nacido el hijo al que le ponen Isaac, hay una historia con un hijo como bastardo, entre comillas, ¿sí? Pero bueno, si quieren se lo leen. Yo salto directamente a la historia de Isaac. El hijo tan deseado nació ya, y es un nene, se llama Isaac, le ponen Isaac. Entonces, en cierto momento, Dios le pide a Abraham, yo no me acuerdo si era por un sueño o si era a través de un ángel, eso no lo recuerdo bien, que si realmente lo aman a él, o sea, imagínense que yo soy Dios y le hablo a Abraham. Le digo, bueno, Abraham, si realmente me amás como decís y me amás más que nada en el mundo y tenés una infinita fe en mí, entonces sacrificame a tu hijo. Bueno, es como bastante tremendo lo que Dios le está pidiendo a Abraham, ¿sí? Los sacrificios se hacían de diferentes maneras, pero eran todas feas. Dios le está diciendo a Abraham, si de verdad me amás, prende fuego a tu hijo. Esto es lo que le está diciendo. Abraham obviamente se debate. ¿A qué me refiero cuando digo se debate? No sabe bien qué hacer, pero bueno, su fe, digamos, termina como ganando. Y él va a sacrificar a su hijo. Se ve un episodio que para mí tiene cierto humor, que es que van caminando hacia un lugar, él con el hijo, y van llevando unas maderas, unas ramas, obviamente para quemar, y como para hacer un sacrificio, ¿sí? En la cultura judaica se sacrificaban animales, y entonces él está caminando con su hijo Isaac y con las ramitas y demás, y Isaac le pregunta en un momento, bueno papá, sé que estamos yendo a hacer un sacrificio, estamos llevando las ramas, pero ¿dónde está el animal para sacrificar? Situación que se puede ver como dramática, pero para mí yo prefiero verla más casi como de humor, ¿no? Como pasa en la tragedia griega. Bueno, y Abraham le contesta con una frase muy famosa que es Dios proveerá, ¿no? Hijo, Dios proveerá. Bueno, y finalmente, digamos, para sintetizar, Abraham prepara todo para hacer el sacrificio, lo pone a su hijo lo coloca en posición de ser sacrificado, y en el último instante, no me acuerdo si le iba a clavar un cuchillo o algo así, no me acuerdo bien. En el último instante aparece un ángel y dice, Abraham, cumpliste, qué sé yo, está bien, listo, ya está listo, misión cumplida, y ahí tenés el animal para sacrificar. Y aparece creo que era un macho cabrío, o sea, un carnero, con los cuernos enredados en las ramas o algo así. Aparece un animal que es el animal para reemplazar a Isaac en el sacrificio. Y Abraham recontento porque no tiene que sacrificar a su hijo. Bueno, la idea sería lo siguiente. A ver, vamos a ver qué dice Sartre. Conocen ustedes la historia. Un ángel ha ordenado a Abraham sacrificar a su hijo. Todo anda bien si es verdaderamente un ángel el que ha venido y le ha dicho, tú eres Abraham, sacrificarás a tu hijo. Pero cada cual puede preguntarse, ante todo, ¿es en verdad un ángel? ¿Y soy yo en verdad Abraham? Abraham en el sentido de una persona como elegida por Dios, especial para Dios, ¿no? ¿Quién me lo prueba? Atención a esto, ¿quién me lo prueba? ¿Quién me prueba que fue un ángel de Dios, enviado por Dios, el que me dijo eso? ¿Y quién me prueba que yo soy una persona especial para Dios, Abraham, el elegido por Dios? ¿Quién me lo prueba? Bueno, después se va y da un ejemplo, dice, había una loca que tenía alucinaciones. O sea, quiere llegar a la misma idea, pero se aparta con un ejemplo que no tiene nada que ver, y después vuelve a Abraham, ¿no? Pero el ejemplo acá es el ejemplo de una mujer que está, una mujer, digamos, loca, que alucinaba. Entonces dice Sartre, había una loca que tenía alucinaciones. Le hablaban por teléfono y le daban órdenes. El médico le preguntó, ¿pero quién es el que le habla? Ella contestó, dice que es Dios. O sea, una loca que alucinaba con que Dios le daba órdenes. ¿Y qué es lo que le probaba? En efecto, que fuera Dios. O sea, la mujer esta, ¿no? Y Abraham, porque al caso es lo mismo.
¿Quién te prueba que es Dios el que te está diciendo eso? Entonces, acá es como que... Bueno, sigue diciendo. Si un ángel viene a mí, ¿qué me prueba que es un ángel? ¿No? Son estas historias que uno escucha donde una persona dice, Dios se me apareció en sueños y me dijo tal cosa. Mi papá se me apareció en un sueño y me dijo tal cosa. La Virgen me dijo tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está queriendo mostrar Sartre es que en el fondo sos vos quien elige pensar que es un ángel, la Virgen, Dios o tu papá el que te habló en un sueño o en una voz que escuchaste, lo que sea. Sos vos quien está haciendo esa interpretación y por ende esa apuesta, ¿no es cierto? Dentro de tu libertad, claro, porque estás en tu libertad, lo estás eligiendo, 100% libres somos, eso está claro, pero sos vos quien está eligiendo hacer esa interpretación. Entonces empecemos por reconocer eso. Empecemos por reconocer eso. Vos no me hables con la seguridad de decir Dios me dijo tal cosa, sino tendrías que empezar como con cierta humildad, por así decirlo. La humildad consistente en decir, hey, tuve tal sueño en el que Dios me hablaba y yo elijo pensar que fue más que solamente un sueño, que era de verdad Dios el que me hablaba. Pero la mayoría de las personas que tienen este tipo de discurso no te van a decir hey, tuve tal sueño y yo lo interpreto como que fue Dios, pudiendo haberme equivocado, pero mi interpretación es que fue Dios. Sino que directamente van a hablar con la convicción de fue Dios el que me habló, o fue la Virgen la que me habló, o es la Virgen aquella cuya voz escucho. Y él lo que está diciendo Sartre es, o sea, en el fondo ni siquiera Abraham tenía esa certeza. ¿Por qué? Porque Abraham soportaba esa angustia, la angustia de la que estamos hablando. La angustia de saber que en el fondo sos vos el que está eligiendo eso, porque vos elegís a cada paso. Entonces cuando vos entendés que elegís a cada paso, cargas con una angustia permanente. Pero no es una angustia neurótica, no es una angustia que se resuelve yendo al psicólogo. Es como hasta la angustia de sentirte libre y vivo, ¿no? Bueno, vuelvo a Sartre. Si un ángel viene a mí, ¿qué me prueba que es un ángel? Y si oigo voces, ¿qué me prueba que vienen del cielo y no del infierno o del inconsciente o de un estado patológico, o sea, alucinaciones? ¿Quién me prueba que se dirigen a mí? ¿Quién me prueba que soy yo el realmente señalado para imponer mi concepción del hombre y mi elección a la humanidad? No encontraré jamás ninguna prueba, ningún signo para convencerme de ello. Y de hecho, si veo un signo, otra cosa que pasa mucho en el ámbito de la religión, ¿no? Veo un signo, ¿no? A ver, qué sé yo, suponete. Encontré un pájaro muerto en el jardín de mi casa. Ey, ¿ves que ahí hay una señal? Una vez más, sos vos el que está libremente eligiendo interpretar eso como una señal. Entonces, si vos sos consciente de que sos vos el que está eligiendo interpretar eso como una señal, vas a cargar con una carga, vas a soportar una carga de angustia, vas a tener que soportar una carga de angustia. La angustia es saber y que te puedes estar equivocando, puede ser simplemente un pájaro muerto en el jardín, y ya. Como el otro puede ser simplemente un sueño. Yo no estoy, a ver que se me entienda esto, por favor. No estoy diciendo, esto no es una alegoría del ateísmo lo que estoy haciendo. No. Es, en todo caso, una alegoría de la libertad. Yo no les estoy diciendo, Dios no existe, la Virgen no existe, no hay señales. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que, en el fondo, lo que tenemos que hacer es entender que somos nosotros los que en el marco de nuestra total libertad estamos eligiendo interpretar esas cosas de esa manera. Y cuando elegimos interpretar esas cosas, cuando somos conscientes de que todo nace de nuestra libertad, de que somos nosotros los que estamos eligiendo esa interpretación, entonces lo que nos pasa es que tenemos que bancarnos una carga de angustia. Pero esa es la cara como fea del asunto, porque la cara buena es saber que somos libres. Entonces, lo bueno es saber que sos libre, y la cara mala de eso es que angustia ser libre. Bien, sigo. Si una voz se dirige a mí, siempre seré yo quien decida que esta voz es la voz del ángel. Soy yo quien decido que eso es un ángel. ¡Ey! Un ángel me habló, pará. Yo decido que un ángel me habló. Ven que reaparece el tema de la libertad. Obviamente, de manera implícita,
pretender que no fui yo el que elegí eso, el que decidió eso, es en el fondo menoscabar la libertad humana. Así que también atención a esto, porque, sí, ahí está, dejémoslo ahí. Pretender que no hay elección ahí es menoscabar la libertad humana, es decirnos a nosotros menos libres que lo que realmente somos. Lo cual en el fondo es una apuesta, porque no hay manera de probar que somos totalmente libres. Pero bueno, listo, retomo. Vuelvo. Si una voz se dirige a mí, siempre seré yo quien decida que esta voz es la voz del ángel. Si considero que tal o cual acto es bueno, soy yo el que elegiré decir que este acto es bueno y no malo. Entonces, si yo grabo esta clase, es porque estoy eligiendo que esto es bueno. ¿Ven cómo los actos proyectan valores? Seguimos con Abraham. Nadie me designa para ser Abraham. O sea, se está poniendo en la piel de Abraham, ¿no? Nadie me designa para ser Abraham, y sin embargo estoy obligado a cada instante a hacer actos ejemplares. Bueno, está bien. Por hoy está bien. Vamos a cortarlo acá, ¿sí? Ven que es re contra interesante este tema, insisto, se traslada a la vida permanentemente, a todos los ámbitos de la vida. Bueno, por hoy vamos a cortar acá y seguimos la vez que viene con todo esto que estamos diciendo ahora. No, como que no se cerró el tema, ¿sí? Sino que sigue andando. Nos vemos la próxima.